Bienvenidos, estimados estudiantes. Una vez más, vamos a dar una pequeña tutoría acerca del punto de equilibrio. Bien, el punto de equilibrio sencillamente es el nivel de las operaciones en que se cubren todos los costos financieros y operativos. En este caso, solo vamos a hablar del punto de equilibrio operativo. ¿Qué quiere decir entonces? Que en realidad nuestro punto de equilibrio va a ser aquel nivel de ingresos por ventas en el que podremos cubrir toda esa serie de costos y gastos operacionales. Acordémonos que los costos operativos están constituidos tanto por fijos y variables. Ahondemos un poco más en este concepto de punto de equilibrio. Bien, si estamos diciendo en realidad que el punto de equilibrio es el nivel de ventas, la cantidad de ventas que la empresa debe tener para cubrir toda esa serie de costos y gastos operativos, quiere decir entonces que es exactamente cuando la empresa puede cubrir sus costos de ventas, puede cubrir los salarios, puede cubrir los alquileres, todo esto, y en realidad no le sobra nada. Es por eso que se dice que en el punto de equilibrio YII es igual a 0. Quiere decir que la utilidad antes de intereses e impuestos queda en 0. Esto se puede ilustrar con un ejemplo muy clásico, que es cuando decimos que quedamos tablas. Por ejemplo, cuando a nivel de finanzas personales uno recibe los ingresos y puede pagar toda la serie de gastos que tiene, puede pagar el alquiler, puede pagar el marchamo, puede pagar todo y queda exactamente con 0 colones en la bolsa. Entonces es muy popular decir que es un momento en que queda tablas. Entonces YII es 0, exactamente donde esos ingresos se igualan a mis gastos. En el caso de las empresas es a los costos de la operativa. Veámoslo con un ejemplo en el gráfico, en el método gráfico, para poderlo ilustrar mejor. Bien, aquí lo tenemos. Este gráfico a mí especialmente me gusta mucho porque nos ejemplifica muy bien qué es exactamente el punto de equilibrio. Veamos primero que vamos a trazar la línea de los costos fijos. Veámoslo acá, que son 2.500. Sobre esta misma línea, los costos fijos sale los costos operativos totales. Aquí estamos hablando de tanto los fijos como los variables. Y exactamente desde el vértice al inicio, ¿verdad?, de nuestra gráfica, va a salir entonces la línea de los ingresos por ventas. Exactamente donde estos dos, tanto costos operativos como ingresos por ventas, se cruzan es el punto de equilibrio, es donde YII es 0. Vean que aquí tenemos la YII. Entonces, si lo vemos acá en las unidades, véanlo siguiendo acá el cursor, vemos que el punto de equilibrio de esta empresa es de 500 unidades. Quiere decir entonces que en las ventas que tiene que tener esta empresa para poder cubrir todos sus gastos operacionales es de 500 unidades. Entonces ahí no va a tener ni pérdidas ni ganancias, va a quedar exactamente como dijimos, tablas. Veamos, por ejemplo, vamos a tratar de trazar una línea. Si, por ejemplo, la empresa vendiera menos de esas 500 unidades, por ejemplo, pensemos que sean 2.500, que sean 250. Entonces, vean que la línea de los costos operativos está sobre la línea de los ingresos. Quiere decir que aquí YII es menos 0, o sea, hay una pérdida, es menor que 0. Vámonos al caso contrario. Pensemos que la empresa vendió 1.000 unidades, no las 500 que están sobre más bien quiero decir 1.000 que están sobre el punto de equilibrio. Observemos entonces que en este caso la línea de ingresos por ventas está muchísimo más arriba que los costos operativos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta claramente que hubo una ganancia. Ya aquí YII, que es exactamente esta zona, es mayor a 0. Entonces creo que con este ejercicio
de ver la gráfica del punto de equilibrio, podemos entender bien qué es exactamente la dinámica del mismo. Ahora vamos entonces a la parte numérica. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy breve, muy conciso, que nos va a dejar muy claro esto en números. Dice, la Fábrica Nacional de Café vende cada unidad a 4.250 colones. Los costos variables unitarios ascienden a 3.725 colones y los costos fijos operativos ascienden a 55 millones. Acordémonos que los costos fijos, por supuesto que siempre existen en las empresas y son sumamente caros. Entonces, el ejercicio lo que nos va a solicitar es a calcular el punto de equilibrio de la empresa. Eso sencillamente vamos a aplicar la fórmula. B, las utilidades antes de intereses e impuestos. Si la empresa vendiera 100.000 unidades, ya nos vamos a enterar por qué es que nos pide esto el ejercicio y que expliquemos los cálculos. Entonces, en la parte A, sencillamente vamos a aplicar la fórmula del punto de equilibrio, que es muy bien conocida, que es la cantidad es igual, véanla acá, a los costos fijos dividido entre el precio menos los costos variables. Entonces, sencillamente ponemos cada uno de los datos. La cantidad es igual a los costos fijos que son de 55 millones. Los dividimos entre el precio que es de 4.250 y le restamos los costos variables. Entonces, esto nos dio la cantidad de 104.761,90 unidades. ¿Qué quiere decir? Entonces, que si la empresa en realidad logra vender o más bien producir 104.761,90 unidades, por supuesto, ¿verdad? Hacer esta venta. En realidad, aquí este es el punto de equilibrio. Aquí no va a entrar ni en pérdidas ni en ganancias. Aquí es donde YEE, tal como vimos en la gráfica, es igual a 0. Ahora bien, veamos que el ejercicio nos solicita en la parte B que demos entonces la utilidad antes de intereses e impuestos, esa YEE, si en realidad vendiera solo 100.000 unidades. Entonces, bueno, que puede producir las 104.000, pero que solo vendió 100.000. Veamos a ver qué pasa. ¿Okay? Entonces acá vamos a utilizar la fórmula de la YEE. Acordémonos que estas son las siglas en inglés. Entonces tenemos que YEE es igual a cantidad multiplicada por el precio menos los costos variables menos los costos fijos. Entonces vamos a aplicarlo acá, sencillamente vamos a poner todos los datos donde la YEE es igual a la cantidad que nos están diciendo en el ejercicio, que supongamos que la empresa solo vendió 100.000 unidades. El precio del café es de 4.250 colones. Los costos variables de ese café unitario son de 3.725 y restamos los costos fijos que son los 55 millones. Entonces, tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos, véanla acá, de 2,5 millones negativo. Entonces, repito, menos 2,5 millones. Entonces, quiere decir, muchachos, acuérdense que el punto de equilibrio de esta empresa son las 104.000 y resto de unidades. Si la empresa solo logra entonces vender 100.000 unidades en lugar de las 104.000, va a tener pérdidas en la utilidad antes de intereses e impuestos, tal como vimos en el gráfico, va a situarse de este lado, del lado de las pérdidas, de 2,5 millones de colones. Entonces, creo que aquí nos queda muy claro este ejemplo de cómo la empresa en su punto de equilibrio logra saldar sus costos operativos, pero si ya son menores, tiene pérdidas y si son mayores, por supuesto que ganancias.
Y bueno, para terminar este ejemplo muy concreto que hicimos del punto de equilibrio, las ventajas, bueno, es una herramienta muy sencilla, tal como nos dice acá nuestra presentación, es simple de trabajar con pocos datos, permite un análisis visual a simple vista, ya lo pudimos ver en nuestro gráfico. Y la desventaja es que asume un precio único, ¿verdad?, por unidad. Y por otra parte se dificulta cuando hay más de un producto. Sin embargo, quería aclararles que cuando hay más de un producto, lo que se hace entonces es que no se dice que el punto de equilibrio es las ventas en términos de cantidad, sino que más bien se dice las ventas en términos monetarios. Entonces, cuando hay más productos, se dice el punto de equilibrio es exactamente cuando las ventas son de 3 millones de colones, no de 3.000 unidades, sino ya hablamos entonces de dinero cuando se trata de más de un producto. Pero hasta aquí para nuestros efectos creo que tenemos todo lo que es el punto de equilibrio, lo que necesitamos. Háganos llegar sus dudas. Muchas gracias.